Nada más para ir calentando motores y generando expectativa, les digo que ya llegó nuestro invitado de hoy, el embajador de México en Rusia, Eduardo Villegas. Vaya tarea que tiene al frente. Pero bueno, ya vamos a abordar ese asunto más adelante, estimada Azul. Ya vamos a llegar, por lo pronto lo saludamos desde aquí. Lo saludamos desde lejos, un placer, un honor que esté con nosotros. Bueno, ¿qué hay en la narrativa de los medios tradicionales? Pues, a ver, yo creo que sí el tema dio la vuelta a la prensa, el tema de este anuncio que hace el presidente el día de ayer sobre el decreto, el acuerdo que va a emitir para que la Guardia Nacional quede en su totalidad, no nada más a nivel operativo, como ahora ya se está conduciendo, sino a nivel de adscripción a la Secretaría de la Defensa Nacional. Generó muchas reacciones el día de ayer a la Secretaría de la Defensa, sino a nivel de adscripción a la Secretaría de la Defensa Nacional. Generó muchas reacciones el día de ayer, particularmente en el Congreso y por parte de la oposición, que como hoy retoma el presidente, ya adelantó la oposición, que van a solicitar una inconstitucionalidad, una declaración de inconstitucionalidad sobre este tema para echar atrás este decreto. Dicho sea de paso, esto en el marco, en el contexto de que también ya habían anunciado que de ninguna manera iban a votar, bueno, nada, pero tampoco esta iniciativa de reforma constitucional del presidente para que la Guardia Nacional quede adscrita a Sedena. Bueno, como lo dice el presidente, no quieren trabajar, pero andan muy críticos. Por ejemplo, reforma, así lo coloca, es un golpe a la Constitución, pero ni siquiera se ha presentado el decreto. De entrada, no lo conocen. O sea, nada más vamos siendo más precisos, pero ya se adelanta reforma, acusan golpe a la Constitución a propósito de retomar las voces opositoras. En fila, presidente, Guardia Nacional a Sedena, urgen especialistas, reacción de la Corte ante el anuncio de militarizar la Guardia Nacional. Pero ¿cómo podría reaccionar la Corte si ni siquiera hay un proyecto en estos momentos de decreto? O sea, no se ha presentado y en su caso, dice el presidente, al igual que se hizo con la reforma eléctrica, vamos a pasar esto a través del Congreso, lo cual sería absolutamente legal. Y hay que decir también que entre las facultades del presidente está el emitir decretos, o sea, no está violando el marco de la ley, y si hay controversias, pues que acudan a la Corte. Pero la Corte no podría actuar de entrada si no hay materia. No se puede adelantar, de oficio. Si la Corte o sea, no actúa de oficio. Ante las ideas de López Obrador, que lo frene, ¿no? O sea, ¿cómo? Sí. Que impidan las mañaneras. De antemano. Pero sí, efectivamente, bueno, ya lo plantea el presidente, que se lleve a término, digamos, este proceso. Yo estoy planteando eso, yo estoy haciendo lo que considero que es oportuno desde el punto de vista de mis facultades, desde el punto de vista de la estrategia que ha venido planteando y que quiere que quede para la posteridad. Aquí creo que es importante pues destacar los antecedentes de cómo se genera una modificación, incluso en la perspectiva del presidente, con respecto al tema de seguridad y a la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad. Antes no lo planteaba de esa manera, pero resulta que llega al país con una Policía Federal y, o sea, el tema de seguridad en llamas, una Policía Federal corrompida y no existen las policías estatales y municipales. Entonces, frente a eso, lo que dice, bueno, existía todo un andamiaje en términos de recursos humanos, de capacitación, como para poder echar mano de eso, ¿no? En las Fuerzas Armadas y con la creación de la Guardia Nacional con determinadas características en donde pueda entrar a las tareas de seguridad, pero también con nuevos perfiles, digamos, ¿no? O sea, porque aquí el tema, por ejemplo, del respeto a los derechos humanos se vuelve una cosa central en la capacitación de la Guardia Nacional. En fin, hay toda una serie de adecuaciones. Se hace la reforma constitucional con la que se crea la Guardia Nacional. Y a partir de ese momento, pues empiezan a generar cuarteles en
Sí. comparación con lo que existía, que de eso es muy interesante porque habla el presidente el día de hoy, que es con lo que se encuentra en términos incluso de infraestructura. Sí, 40,000 elementos de la Policía Federal, solo 20,000 operativos, y con la figura de García Luna se entiende muy bien qué era la Policía Federal. Nada más no quiero dejar pasar porque estamos en el kiosco y ya se me va a ir la sección. Los amigos de Reforma Estiva Azul se quedaron con las ganas de que fuera hoy nombrada Marilena Álvarez Bulla. Ya se habían ellos descosido, diciendo cómo es posible que va a ser. Gran alegría causó la versión de que Marilena Álvarez Bulla podría dejar el CONACYT para irse a la SEP. La critican de haber hablado de una ciencia neoliberal. Dice, si la idea es terminar de demoler a la Secretaría de Educación Pública, la designación de Elena Álvarez Bulla es más que merecida. Bueno, se quedaron con las ganas los de Reforma, no confirmó, tampoco descartó del todo López Obrador que pudiera llegar ella a la titularidad de la SEP. Por lo pronto, pues muy bien la directora del CONACYT hablando del diagnóstico y de lo que se está haciendo, pero estimazo, le entiendo que tenemos que hacer una pausa. Sí, nos están correteando. Vamos a una pausa brevísima y regresamos, seguimos comentando pues, sobre todo esto. Ya regresamos, estimada Azul. ¿Por qué crees que no quieren a Marilena Álvarez Bulla, la directora de CONACYT, por haber exhibido los fideicomisos que son opacos, que además funcionaban como un mecanismo de desvío de recursos públicos a empresas internacionales? Ni siquiera se estaba apostando por la ciencia, entre comillas. Yo creo que había una país. mafia académica que ni siquiera era académica y que justamente hizo todo este tránsito a convertir una institución como el CONACYT en un centro de negocios, básicamente. Eso no solamente pasó en el CONACYT, pero creo que pues estos intereses que ha tocado Álvarez Bulla sin duda han dolido bastante, porque además son los centros también tiene que ver con los centros de formación de cuadros de gobiernos de administraciones anteriores. Entonces, digamos, todo eso está muy comunicado, muy relacionado, y bueno, pues por eso, aunque no son tantos, de pronto se escuchan demasiado. Y solo recordar el dato para dejarlo ahí, que hay una investigación en la FGR en torno a quienes administraban los recursos de CONACYT, que no necesariamente eran científicos, sino hombres cercanos a grupos de poder que hicieron una AC para fondearla con recursos públicos, comprar inmuebles, se daban una vida a todo lujo, restaurantes, bueno, tenían prestaciones, como poder acudir a campos de golf, que tiene que ver eso con el desarrollo de la ciencia, y daban permisos para que supuestamente se desarrollaran investigaciones. Por ejemplo, uno por ahí emblemático, hicieron un acuerdo con un grupo para un inodoro inteligente, les pagaron 2 millones de pesos para esa investigación, pero ese inodoro inteligente ya existía en el mercado, estimada Azul. Digo, solo para entender las tranzas que estaban haciendo al amparo del poder, y el presidente por eso reconoce la labor de Marilena, que dice, ella está actuando congruente y de forma honesta, ¿no? Que por cierto, esto en relación a la pregunta de si iba a quedar al frente de la SEP, el presidente dice, no, todavía no tenemos definido el relevo de Delfina Gómez, sin embargo, lo vamos a tener pronto, y no puede ser Marilena Álvarez Bulla porque es muy necesaria en el lugar en donde está. Tiene 3 cualidades, 3, y cuando menos, profesional. Y si hay duda, fue no en este gobierno, sino en los anteriores, Premio Nacional de Ciencia, esta señora. 2, es una mujer honesta, nada que ver con los que estaban allí, que es una vergüenza. Y 3, tiene dimensión social, tiene convicciones y piensa en el pueblo. Entonces, por eso no va a ir a educación.
Para ¿Qué que tal? los que nos El están orgullo. escuchando a través de la radio, ¿qué tal la cara de ella? Sí, No, hay que feliz, describirla. feliz, muy Muy contenta. orgullosa. Como María si Elena fuera Lara. una niña y el presidente como si fuera un padre que presume, ¿no? A su pequeña diciendo, vean todos estos A su hija atributos. virtuosa, A exacto. su hija virtuosa, sin duda. Y toca Así es. piano, ¿no? Nada más le faltó decir. Pero bueno, muy buena la labor. A propósito de esto que decías de la Guardia Nacional, estimada Azul, al presidente, cuando se le cierran los caminos, se va por un lado, dice, pues es que yo soy persistente. Y de entrada, él quiere que la Guardia Nacional quede bajo la atmósfera, bajo la esfera de la Defensa Nacional. Y dice, pues es que cuando nos cerraron el camino de la reforma constitucional en materia eléctrica, metimos una reforma a través del Congreso, una mayoría simple, ya con los aliados de la 4T, y va a suceder algo similar. Vamos a buscar que esto quede así independientemente de la reforma constitucional que también se va a enviar y destacar que los partidos políticos, ya nos vamos a otros temas acá rápidamente, el 1, 2, 3, 4, 5, ¿estamos bien? Sí, no, estamos bien. En efecto, pues es como el slalom, ¿no? Para López Obrador, o sea, si se le cierra un camino, él se va para otro lado, o sea, es persistente. ¿Qué implicaciones, hasta dónde va a llegar? No sabemos. ¿Cuál es el punto de partida? Justamente es decir, hemos avanzado mucho en este plan, o sea, hemos invertido todo el esfuerzo en robustecer una Guardia Nacional que pueda cumplir con los requerimientos de lo que necesitamos. O sea, hay que recordar una de las cosas que ha estado diciendo últimamente el hecho, y bueno, y no es nada más un dato hacia el aire, es un hecho. Hay muchos estados, muchos municipios en donde existen más elementos de la Guardia Nacional que policías municipales. Hay lugares en Zacatecas donde ni hay policías municipales, ¿no? Entonces, esto que plantea el presidente en datos como actualmente tenemos ya 240 cuarteles de la Guardia Nacional, vamos a tener 500, estaba hablando de 110,000 elementos de la Guardia Nacional para poder operar a lo largo del territorio en un tema de seguridad que no es tampoco cualquier cosa. Lo que no queremos es que se eche para atrás y que esto se disperse y quede o se vuelva a lo que ocurrió cuando lo que nosotros nos encontramos cuando llegamos aquí y todo estaba corrompido por todos lados o abandonado. Oye, y les marcó, estimada Azul, elementos. La contracción a los conservadores, antes que se me olvide esto, es muy importante. Dice, a ver, los que militarizaron al país, ahora me están acusando a mí de militarizar al país. O sea, los que declararon una guerra. La diferencia es que hoy en día el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, que soy yo, López Obrador, no va a dirigir una orden para reprimir al pueblo. Y lo que hacía Felipe Calderón, pues básicamente les daba manga ancha para hacer y deshacer a estos elementos castrenses a tal grado que incluso baleaban a jóvenes universitarios y les sembraban armas y drogas para hacerlos pasar como delincuentes. Pasó con 2 jóvenes del TEC de Monterrey. Entonces sí hay diferencias y por eso el presidente dice, son otros tiempos. Y ahora no me vengan con que son humanistas, con que les preocupa mucho la violación a los derechos humanos, a pesar de que en este sentido no hay permiso, no hay una orden que vaya en ese, digamos, transitar de violentar derechos humanos. Así es, pero bueno, el punto es que ayer habló del decreto y hoy habla de una estrategia que es muy similar a la que se implementó con la reforma eléctrica. Ya lo adelantabas, vamos a escuchar la explicación del presidente López Obrador sobre cuál es la ruta crítica que plantea seguir. Yo voy a enviar una iniciativa de ley para la reforma constitucional, pero voy a hacer lo mismo que hice con la reforma a la ley eléctrica. Como sé que los conservadores están en huelga, no legislan, ojalá y no cobraran, no están trabajando y todo lo rechazan. Entonces, no vamos a tener posiblemente la mayoría absoluta, las 2/3 partes, pero sí podemos tener mayoría de votos en la Cámara y en el Senado y podemos con eso modificar leyes sin
dejar de presentar la iniciativa de reforma constitucional. Si no se aprueba la reforma constitucional, pues se va a aprobar la reforma de ley y ya lo anunciaron y están en su derecho, van a ir a la Suprema Corte a impugnar